Estás escuchando el podcast Vívelo con Sentido, episodio 39, Acoso Sexual. Estamos muy contentas de estar en esta nueva etapa, iniciando este proyecto. Creemos que después de las experiencias vividas, es tiempo de aportarle algo a esta humanidad. Y por eso, queremos compartirlo contigo. La intención es hacer una verdadera comunidad para trabajar en la posibilidad de ser feliz. Inspirarte de alguna forma para aclarar tu mente. Y que cada situación que experimentes, la vivas con sentido. Hola queridos consentidos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy muy contenta de que estén aquí en nuestro episodio número 39, que está por demás muy interesante. Vamos a tener una gran invitada, pero el tema que vamos a tratar creo que es de mucha importancia sobre todo para todas las mujeres, pero bueno, también los hombres no se quedan atrás y es un tema de gran interés porque es algo que sufrimos más constantemente y que además no sabemos cómo ponerle límite muchas veces. Entonces, el tema que vamos a tener hoy es el acoso sexual y a mí me gustaría darle la bienvenida a mi hermanita, que está bien chula de bonita como siempre, preciosa. Ahí ella nos va a presentar a nuestra invitada, que la verdad es que para mí es un honor que ella esté aquí. Mari. Hola hermana, tú también estás súper bonita, el día de hoy y siempre, porque nos consientes con tu talento de maquillaje que no se nos da a todo el mundo. Muchas gracias. Hola Miri, ¿cómo estás? Les voy a presentar a la licenciada en psicología, psicoterapeuta, Miriam Ángeles González, que es una amiga muy querida de mi familia, que estuvimos en tratamiento con ella durante muchos años, mis hijos y yo, a raíz de lo que pasó con el papá de mis hijos. Y bueno, Miriam es como su apellido, es un ángel para nosotros porque a la fecha seguimos en contacto y nos sigue apoyando mucho en la familia. Y bueno, pues yo consideré que ella era la persona adecuada para apoyarnos en este tema tan importante. Hoy que a mí me ha tocado sufrir mucho, la verdad. Pero cuéntanos, Miri, ¿cómo estás? Hola Marisol, hola Nadia, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder estar con ustedes y de poder platicar y aprender juntas sobre este tema que, como bien lo has dicho, no es algo aislado, lamentablemente, porque yo sí utilizaría esa palabra, pues es algo que sucede con mucha frecuencia. Entonces, pues bueno, estamos aquí dispuestas a platicar un poco sobre esto. Bueno, nosotros estuvimos investigando un poco acerca del tema, aunque no hay demasiado que investigar cuando lo vives tan cotidianamente, ¿no? Sabemos que es como un tipo de violencia, un tipo de agresión que se da físicamente, verbalmente, pero bueno, a mí me gustaría que tú, que eres la experta, nos dijeras qué es el acoso sexual. Ok, muy bien. El acoso sexual, creo que como lo has dicho, a todos cuando escuchamos el nombre nos da una idea muy clara de lo que es. Pero si hablamos, digamos, de la descripción o de la literatura, pues se habla de un acercamiento, ya sea verbal y o físico, de índole sexual, que tiene la característica de no compartir el deseo de este contacto entre ambas personas y que además es algo que se reprueba, es decir, que una de las partes, la víctima, no lo quiere, lo incomoda e incluso pasa sobre su dignidad. Ajá. Digamos como una descripción o un concepto teórico, hablaríamos de esto. Que hay de varios tipos, por supuesto, puede ser explícito, puede ser implícito, como te decía, puede ser verbal o puede ser físico, incluso con lenguaje no verbal. Empieza incluso, así es como empieza el acoso sexual. ¿Por qué? Porque el victimario o la persona que acosa, el acosador, generalmente tiene como al principio esta estrategia de medir la respuesta de la víctima para después hacer un avance cada vez más en estas conductas sexuales inadecuadas. Y entonces se empieza generalmente con un lenguaje no verbal, con acercamientos, con tocamientos, con gesticulaciones que evidentemente van hacia esta insinuación. Entonces, desde que alguien, por ejemplo, te está mirando las nalgas, perdón que lo diga así,
pero es que así se Sí. siente uno, ¿no? Cuando alguien te está viendo las nalgas o te está viendo las boobies, ¿desde ahí ya lo puedo llamar acoso sexual? O sea, Sí, ¿desde la primera vez? sí. Claro, hay una línea como muy suave en esto, porque se dice que también existen personas que son muy tendientes al acercamiento y al contacto, ¿no? Que son mucho de abrazar, de tocar, pero uno confía en el sexto sentido y uno sabe cuando es una caricia o una mirada que no es adecuada. Y una de las señales precisamente con las cuales vamos identificando que esto va destinado a acoso sexual, precisamente son estas miradas que decía, son miradas que te revisan todo, que te escanean y que especialmente se paran en las zonas más cargadas sexualmente, que serían los senos, las nalgas, los genitales. Ujú. Y esto pues no falla. Y si a eso le añadimos el factor de repetición, pues evidentemente aquí no hay error. Mire, hay niveles entonces, o sea, no solamente hay como tipos de acoso, sino niveles también. Sí, sí, porque generalmente y lamentablemente cuando se llega a denunciar esto es cuando esto ha sobrepasado, ¿no? Y cuando ya entonces la persona se siente o se ha visto forzada, ¿no? A hacer algo de acción, podríamos decir, llegar a relaciones sexuales sin estar de acuerdo, pero no solamente es eso, acoso sexual, incluso es comentarios despectivos hacia tu persona, tu sexualidad, porque ya vamos a ver, nosotras como mujeres lamentablemente somos quienes más tendemos a sufrir de esto, pero también los hombres, y hoy en día los hombres más en una cuestión homosexual, porque hay mucha burla o hay muchos comentarios hacia su preferencia, o también incluso en hombres de a lo mejor alguna etnia especial o a lo mejor una situación que esté en una situación de racismo y que se haga comentarios acerca de su persona en este sentido sexual. Ok, ¿algo que quieras preguntar, hermana? Sí. No, pues es que, por ejemplo, en las conductas, ¿no? Que pueden ser en ciertas actividades que no necesariamente son laborales, porque desgraciadamente a veces pensamos, o más bien creo que estas situaciones se presentan mucho en lo laboral, pero también hay contextos en donde se presentan muchísimas, como por ejemplo ahora, ¿no? Que tenemos acceso a las redes sociales y todo esto, y entonces está el ciberacoso, ¿no? Que es uno y que además es súper amenazante. Y, por ejemplo, también, pues no sé, en las cuestiones laborales en donde el jefe confunde la autoridad con estas cuestiones, ¿no? O más bien, la autoridad, por ser la autoridad, él toma cierto poder para acosarte, ¿no? Yo te quiero preguntar, Miriam, si en la mayoría de los casos es porque el acosador tiene cierto poder, cree que tiene el derecho de acosarte. Uh-huh. Qué interesante pregunta, porque entonces aquí viene la diferencia que se hace entre hostigamiento y entre acoso sexual, que al final ambos son acoso, ¿no? Pero precisamente, y en cuestión a la mejor jurídica, se hace la diferencia entre hostigamiento y acoso. ¿Por qué? Porque el hostigamiento va a implicar esta subordinación de la víctima. Es decir, en efecto, quien va a ser el hostigador tiene poder, puede ser a lo mejor jefe y subordinado, profesor y alumno, ¿qué otra cosa se les ocurre? Que tenga esta diferencia, pues, de poder y que el efecto del poder implica, sin querer o se confunde y podría desatar a esto. Hasta un familiar, ¿no? Hasta un familiar que bueno, ahora se da mucho entre el tío y la sobrina o que bueno, ahora no, yo creo que siempre, ¿no? Bueno, siempre. Sí, siempre, más bien. Pero que empieza también como por un hostigamiento, como por un acoso, ¿no? Uh-huh. Sí, en efecto. Y que bueno, ahí estamos hablando, cuando es una cuestión familiar, pues bueno, podemos terminar en otras cosas, ¿no? Como incesto y este tipo de cosas. Pero claro, todo empieza por una cuestión de hostigamiento. Claro. Oye, Miriam, y por ejemplo, podemos como insertar las diversas formas en niveles. Me refiero a que
puede empezar con una conducta de cierta manera y luego las palabras, ¿no? Lo verbal, luego lo no verbal, luego lo físico y así. Podríamos decir que el acoso sexual se va presentando por niveles hasta que llega a esta parte del, por ejemplo, en el caso familiar que estábamos hablando hace un minuto, del incesto, o que en el trabajo incluso un abuso sexual y pues aquí no pasó nada y si tú dices algo te corro, ¿no? Esas cuestiones. Ujú. Sí, pues generalmente les decía, siempre el acosador va a medir la respuesta de la víctima y va a empezar con este tipo de miradas o de insinuaciones o de acercamientos para ver la respuesta de la víctima. Ajá, que bueno, generalmente desde antes ellos ya la han reconocido, que si quieren en un momentito hablamos como de las características generales de la víctima y ya la han reconocido y entonces van a tantear el terreno, como digamos, hasta que finalmente pues se da. Sin embargo, hay un tipo de acoso que es como implícito, donde generalmente hay trabajos donde ya se sabe que si quieres un ascenso, que si quieres un aumento de sueldo, pues tiene que pasar y tienes que estar ahí, ¿no? O a salidas con el jefe, o a tener relaciones sexuales con el jefe, o a tener cierta comunión, pues erótica, de tono erótico con el jefe para que eso se dé. Entonces, tal vez ya es incluso implícito el acoso, pero generalmente sí, inicia así hasta que se desata abiertamente. Y bueno, no necesariamente tiene que terminar en una catástrofe, ¿no? Todo depende de la víctima también, el que sepa o no sepa enfrentarlo, que es como el punto que quiero llegar, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que soy víctima de acoso sexual, que alguien me está fregando todo el tiempo, que no se cansa, que me sigue, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo tengo que reaccionar? Uh-huh. Con firmeza es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si se te llega a acercar y a rozarte o a querer abrazarte y bajar las manos, en definitiva tú tienes que hacer algo. Si es solamente una cuestión de mirada, mirar de manera fija, con mucha firmeza a los ojos y hablar y decir. Lamentablemente a veces no se hace esto, Marisol, porque es muy triste, está como muy normalizado el acoso sexual, incluso culturalmente hablando, ¿no? Porque los hombres son así, porque a las mujeres les gusta que se les persiga y que se les esté como rogando, ¿no? Y entonces incluso pareciera o se podría malinterpretar como que a la que más acosan, pues qué suerte, ¿no? Porque está muy bonita entonces. ¡Qué horror! Claro, es una cuestión terrible, ¿no? Que me voy a desviar tantito y ahorita regresamos al punto que decía Marisol, pero fíjense que es triste que hoy actualmente pareciera que está tan normalizado el acoso que incluso en los niños, porque pues los chicos de secundaria son niños, ¿no? Ahora las niñas ya no ven como una ofensa que les pidan el mentado pack, ¿no? Que son fotografías de ellas en ropa interior o desnudas. Ay, sí, qué horror. ¿No? Y ¿saben qué es lo más asombroso de todo esto que a mí me ha tocado ver en el consultorio? Que las niñas no se escandalizan y lo ven mal, que ya está normalizado, ¿no? Que como si nada pasan y que incluso la que se atreve a denunciarlo es señalada y mal vista por las otras niñas, ni siquiera por el niño acosador. Claro. ¿Se imaginan entonces si esto ya está tan normalizado desde esta edad que son chiquititas y que sin problema pasan el pack y pasa tu pack, sí, así, ¿no? Sin más cuestionar, pues desde ahí estamos normalizando esto. Oye, Miri, pasa tanto. Pero ahí quiere decir que entonces los papás no estamos haciendo bien nuestra función, ¿no? Y porque obviamente se dejan llevar para encajar en su núcleo, en su pequeña comunidad, en su grupo de amigas, pues se dejan llevar y entonces se callan y mandan el pack y se exhiben y no les importa. Pero ¿por qué eso? O sea, eso viene desde, pues yo pienso que desde casa, ¿no? Digo, a mí me educaron de una manera y por más que me dijeran, mándame una foto desnuda, pues no lo iba a hacer, ¿no? No lo iba a hacer.
Claro, y bueno, centrándonos en esto y tal vez lo cerramos para no desviarnos tanto, en efecto, es una cuestión de la educación que hoy estamos dando como padres y claro también la vulnerabilidad de la edad de la adolescencia, Sí. porque el adolescente tiene una necesidad de pertenecer y para cubrir esa necesidad a veces sin querer está dispuesto a hacer lo que sea, porque si se dan cuenta, para los adolescentes los amigos en una etapa llegan a ser incluso más importantes que la familia. Sí. ¿No? O sea, no le hables mal de un amigo, le podrás hablar mal de su hermano, pero del amigo nunca, porque es como Claro. si le hubieras dicho alguna grosería. Uh-huh. Este factor de la necesidad de aceptación por su grupo de iguales, más pues el poco tiempo y la poca convivencia que hoy en día los padres tienen con los hijos y el poco nivel de involucramiento y las redes sociales, el internet, pues lo que es lo que permiten. Si se dan cuenta hoy en día, los Reyes Magos lo que traen a casa son dispositivos. Sí. Antes nos llegaba el juego de mesa, la muñeca, el carrito, la pista, ¿no? Ropa, pero ahora no, ahora todo es un dispositivo en el cual lamentablemente, aparte de que tienen oportunidad de conectarse con desconocidos de inmediato y de perderse el tiempo, y la verdad es que a los papás les ha resultado cómodo, porque el niño está metido en el celular, no da lata, no pide salir y estar al pendiente de a qué hora regresa, no hace reguero en la casa, pues ahí se queda. Uh-huh. Y entonces estamos abstraídos, incluso los adultos, sí. No, sí, claro, los adultos, de hecho, como tú dices, a los padres les resulta como súper cómodo, ¿no? Ah, pues sí, vamos, al fin mi hijito se entretiene con el internet o con la tablet o qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que yo, por ejemplo, yo soy maestra, ¿no? De licenciatura, y me doy cuenta de que los chicos de pronto, sí, como tú dices, o sea, ya no le dan la importancia a su integridad, a su dignidad, y no es que sea malo, porque yo creo que uno tiene que vivir su sexualidad libremente, pero ya le mandan a cualquier persona este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto es cuando vienen los problemas y es cuando viene esta falta de, pues volvemos a lo mismo, porque siempre hablamos de esto del amor propio, ¿no? Que sí. Nadie les dijo que tenían que quererse y que pues ya es como de lo más normal el enviar este tipo de fotografías o de contenido, ¿no? En el que pueden ser agredidos sexualmente y ni siquiera se dan cuenta que están siendo agredidos de manera cibernética. Claro, que como dices, ¿no? Todo regresa al amor propio, porque lamentablemente en estas ausencias los padres están dejando en los hijos un vacío terrible de atención, de afecto. Y entonces si alguien más te está tomando atención y mientras más te piden, más popular eres, pues imagínate, ¿no? La necesidad emocional también te lleva a esto. Claro. Oye, Miri, pero en este caso se pudiera hablar también de acoso sexual, pero aquí por imprudencia, por así decir, porque la niña por querer quedar bien con sus amigas o por agradarle al chavo que le gusta, se prestó y de ahí pues ya no la soltó, ni él ni todos los amigos de él. Uh-huh. Fíjate, si hablamos de estas diferencias en la definición, que una de esas es que no esté de acuerdo en este hostigamiento, en estos acercamientos o requerimientos, podríamos hablar de acoso. Pero lamentablemente las niñas están de acuerdo. Entonces, no. Okay. Uh-huh. Claro, que con un menor se habla distinto. ¿Por qué? Porque se dice que todavía no tienen juicio para decidir. Uh-huh. Ajá. Incluso cuando hablas de un caso de estupro, es decir, un adulto teniendo relaciones con un menor, ajá, siempre se va a culpar al adulto, aunque el menor lo haya consentido, porque se dice que el menor no tiene todavía el juicio para hacerlo. Pero estamos hablando de niños iguales, entonces, pues tan hostigamiento no resulta porque ellas acceden. Tal vez la primera vez inició como un acoso, mejor dicho, ¿no? Porque no quería y bueno, pues lo tuvo que aceptar por la presión social, etcétera. Y la convencieron. Así es. Bueno, entonces vamos a volver al cómo lo enfrento, porque bueno, la parte esta de los adolescentes me parece demasiado interesante, sobre todo porque yo tengo 2 en casa.
Y me toca, pues yo creo que educar también una parte importante con respecto a esto que acabas de mencionar del pack de las niñas y todo este rollo. A mí no me gustaría que mis hijos fueran acosadores por nada del mundo, pero lo dejamos para otro episodio. Otro tema. Ahorita yo sí lo que quiero saber es cómo lo enfrento y te quiero contar algo pues muy personal, ¿no? Que dejará de ser personal porque lo voy a compartir con todos nuestros consentidos. Por ejemplo, yo en algunas ocasiones he vivido, he experimentado el acoso sexual, pero como que depende de la persona, es mi reacción. Ajá. Recordaba yo hace 2 días, estaba platicando con alguien que decía yo que estaba una vez así en una oficina, en uno de mis trabajos, y la blusa que traía se me hacía una bolsita aquí cuando yo me agachaba al escritorio a firmar algo. Y entonces se detiene ahí una persona y de repente yo estoy escribiendo y de repente siento su mirada así, se metió a mi blusa, ¿no? Y mi manera de reaccionar fue, la verdad, agresiva, pero no sé si haya sido, o firme, pero no sé si haya sido pues la mejor, porque yo volteé como lumbre y le dije que nunca había visto un par de estas. Le contesté al señor. Y hasta me abrí más la blusa. Le dije, para que se le quite la curiosidad. Le dije. Y jamás se volvió a meter conmigo el señor. Jamás. Pero no sé si esa haya sido la mejor forma. Obviamente esto lo hice en ese espacio, ¿no? En ese espacio de oficina donde estaban todos los compañeros, donde no estábamos él y yo solos, ¿no? Estábamos, sí, en un pasillo, a plena luz del día, vaya, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces uno como que quiere justificar, híjole, es que se me hacía bolsita la blusa, ¿no? O sea, yo ¿cómo me puse esa blusa? No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo quiero saber si este tipo de reacción fue la correcta. Digo, a mi punto de vista, sí. Sí, ¿no? Con firmeza te decía. A lo mejor alguien puede hacer lo mismo y no decir lo mismo que tú, pero decirlo y señalarlo. Eso es lo importante, decirlo y señalarlo. Hacerle saber que estás en desacuerdo con su conducta. Ajá. El como tú le dijiste, o de otra manera podría haber sido, no me gusta la manera en que me está mirando y le pido que no vuelva a suceder. Ajá. Porque lo que has dicho, lamentablemente también pasa, que uno como mujer, y esto creo que también es cultural, tristemente, se cree culpable. Yo lo provoqué. Sí. No debí haberme puesto esta blusa. Debí haber tenido cuidado de ponerme un segurito. O debí, qué sé yo, ¿no? Y entonces uno se hace responsable de algo que no nos corresponde. Pero en efecto uno tiene que responder de manera firme. Así es, de hecho, en esto que investigamos y que justamente estás diciendo esto sobre todo de la culpa, ¿no? De estas cuestiones, pues que son desde el punto de vista psicológico, pues es el miedo, es una tristeza, es culpa, es vergüenza, a pesar del sentimiento de humillación que pueda tener la persona, ¿no? Ella por esta cuestión cultural, o él incluso, porque se presenta, aunque sea en menor medida, pero también se presenta en el sexo contrario. Y bueno, que yo en el lugar donde trabajo de pronto me he enterado de cosas que dices, ¿cómo crees que fulanita de tal le dijo a sutanito de tal que, ¿no? Y dices, no es posible, o sea, nunca lo creí de ella, ¿no? Pero justo es porque no sabemos poner como límites, ¿no? Y nos sentimos en esta cuestión de, no, yo tuve la culpa porque yo le fui muy amable con ella, ¿no? O con él. Entonces, pues esta cuestión son como las consecuencias, ¿no? De este acoso sexual, pero también veo que hay consecuencias físicas, ¿no? Del acoso sexual, como por ejemplo los dolores de cabeza,
los cambios de apetito, el insomnio, los síntomas de ansiedad sobre todo, ¿no? Todo eso que se puede presentar en esta cuestión del acoso sexual, ¿cierto o falso, Miri? Sí, totalmente cierto. Y fíjate que aquí hay una cuestión que vamos a comentar que es acerca de la vulnerabilidad a los efectos secundarios de un tipo de acoso, que también es cierto que puede ser una respuesta diferente si el acoso ha sido repetitivo o si sucedió como le sucedió a Marisol, que puso un alto y nunca más se volvieron a meter con ella. Claro. E incluso considero que ella nos corrija si yo estoy mal o que me corrija a mí si estoy mal, que incluso le dio una sensación de poder. Y no del poder malo, sino de este empoderamiento. Es decir, le puse un alto. Ah, sí, ¿Cierto, por Mari? supuesto. Sí, 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 por supuesto. Okay. Pero a veces no funciona con todos, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay algunos que son o que rayan ya en sociópatas sociales y son expertos en esto y se muestran seductores. Uh-huh. Y por eso agarran generalmente a chicas jóvenes, introvertidas, con una baja autoestima, porque son fácilmente presas para esto. Entonces un adulador, ¿no? Empieza por ahí. Fíjate que tengo un caso, ay, es que de verdad que me han pasado cada experiencias, pero este lo va a recordar perfecto mi hermana. Lleva 10 años acosándome. O sea, 10 años es demasiado tiempo. Y he sido firme, o sea, firme de verdad, así de decirle no, y no me interesa, y ya déjame, y te voy a levantar un acta, y, o sea, y como que se calma un ratito y regresa. Se calma y regresa. Entonces, lo bloquea así de todos lados y siempre como que hallaba la manera de poder contactarme. Si no era por un lugar, era por el otro, pero encontraba la manera de poder contactarme. Va a mi lugar y me deja chocolates y me manda flores y me espera cuando salgo del baño y me lo llegué a topar ya casi para arrancarme en el carro y cuando volteo tantito mi bolsa y de regreso y él está así en el parabrisas, su cara está ahí y entonces ya dije, ¿qué está pasando con este hombre? Obviamente me detuve, me bajé y ahí fue cuando prácticamente lo amenacé y le dije, si tú me sigues molestando, te voy a tener que levantar un acta, o ¿cómo se dice? Un acta administrativa. Ah, sí, exacto. Pero te digo, lo único que conseguí fue como que dejara de molestarme por periodos y luego volvía. Yo sentía que ya me había librado de él y otra vez regresaba. Y bueno, ahorita porque estamos en pandemia, ¿no? Pero todavía al inicio de la pandemia me buscó supuestamente para que le ayudara a algo de trabajo y como no le contesté en el momento, se enojó y lo volví a bloquear. Dije, ¿qué onda? ¿Otra vez? Porque si ya lo tenía bloqueado, lo volví a bloquear. Me lo volví a encontrar en la oficina, pero ya fue así de, me seguí derecho, ¿no? Ya no, ni siquiera le contesté el saludo. Y bueno, no me ha vuelto a molestar. Y casualmente hace un rato vi que se unió a la nueva red donde todo el mundo se pasó después del WhatsApp. A Telegram. Y dije, ahora lo tengo que bloquear. Sí, lo tengo que bloquear ahora de ahí. Sí. Y es alguien que me ha dado miedo, ¿eh? Ok, pero entonces aquí habría que preguntarnos, ¿por qué no has levantado el acta? A eso iba también. ¿Por qué dejamos las mujeres de hacer algunas cosas? Ajá. Como para no buscarte problemas, en la oficina. ¿Será que la vez que pasó lo del auto fue hace ya varios años, muchos años? Y lo que hice fue hablar con mi jefe, porque yo vi que él se llevaba muy bien con mi jefe. Y entonces le dije, oye, me está pasando esto con fulano de tal. Me dice, ¿cómo crees? Si él es súper decente, súper profesional, o sea, toda la gente lo tiene en el concepto del superhombre. La única que ve esta otra parte soy yo. La verdad, yo creo que por eso me detuve. Me quejé con él, me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con él. Te digo que se calmó. Y luego regresó, pero yo ya me sentí como más empoderada, como dices. Y entonces
siempre que va y que me deja y que me lleva un regalo o que me quiere decir algo, siempre soy como que, no, vete, tengo trabajo, adiós, bye, o sea, siempre soy así. Y se va, ¿no? Se va. Pero al final, pues ahí sigue, no deja de ir a molestarme. Hay un programa ahí en donde yo trabajo que es de ética y no sé qué, y tiene que ver con el acoso sexual. Y yo siempre hablo de que no hay apertura para que no solamente yo, sino muchas compañeras, porque sufrimos muchas de lo mismo y puede ser con el mismo, con diferentes, y realmente nadie se anima a decir nada. O sea, ¿por qué lo normalizamos, como decías hace un rato? ¿Por qué nos callamos? Claro, y aquí algo que está influyendo es, uno, el que al evidenciarlo, pues tú vas a salir a flote. Y entonces uno no quisiera o tiene miedo de verse señalada, porque entonces la gente va a voltear a mirarte. Ay, Marisol, la que acosaban. Y lamentablemente la gente malinterpreta como si tú hubieses tenido la culpa, ¿no? Entonces es una pureza. Otra, por la cual no nos atrevemos a denunciarlo, es porque a veces no nos creen. Y eso genera otra herida más. O sea, ya de por sí te sientes violentada en tu dignidad y en tu integridad, y el que no te crean, imagínate, es otro golpe más fuerte, que te confunde mentalmente, incluso pues tal vez estoy loca. Tal vez no es tan grave, tal vez lo estoy inventando, ay, pobrecito. Otra, porque a veces los procesos duran mucho tiempo y alargar esto, pues ya es mucho, ¿no? Como para decir, si en 3 o en 2 años me van a volver a llamar para que vuelva a decir lo que estaba pasando, mejor no, gracias, me lo ahorro. Exacto, y lo que te decía, ¿no? O sea, tengo inclusive compañeros que me han dicho, ¿por qué eres así? Dale chance, está haciendo su lucha contigo. Le dije, 10 años ya no es una lucha, esa es una obsesión. Y me está acosando todo el tiempo. O sea, ¿qué parte de no? ¿Y por qué no tiene dignidad y amor propio? O sea, yo creo que a un hombre, cuando lo batean tantas veces y es un hombre sano mentalmente, o sea, se da la media vuelta y dice, bye, gracias, ya entendí, ¿no? Pero cuando es alguien que ya trae una enfermedad, que no solamente te acosa, sino que emocionalmente no es estable, pues es por eso que, desde mi punto de vista, ¿no? Que dura tanto tiempo. Quizá ese ha sido mi temor con él, porque me da paranoia, ¿eh? O sea, con él me da, sí me da un poquito de, porque se ve pasivo, pero no. Y entonces considero que en algún momento se tendrá que hacer algo al respecto, porque ya llega a ser cansado esto. Pareciera que en este caso su acoso es resultado de una cuestión de obsesión, pero no se justifica, que quede claro. No. Obviamente no es alguien sano, nadie que acosa es sano, pero este hombre tiene algo extra, ¿no? Que así es. Llega el momento en que te da miedo, pero fíjate, lo acabo de decir, no digo, porque capaz que si yo hablo me van a decir los demás, qué bárbara, o sea, qué mala onda eres, además de que este hombre te trae chocolates todos los días y te trae flores y te dice que estás bonita y no lo quieres. Sí, no, realmente. Ay, no, sí, son situaciones terribles. Ahorita que están mencionando este caso, a mí me pasó en una ocasión, digo, no así como a mi hermana, ¿no? Que tantos años, porque, híjole, yo creo que yo sí soy muy determinante y me vale, no lo que digan o así, pero me acuerdo que, y esa vez yo no le puse el alto, sino se lo puso un tercero porque vio cómo llegaba y me abrazaba, ¿no? Este tipo en el trabajo fue, y entonces me abraza, hola, ¿cómo estás? Y me decía, lástima que seamos ajenos, y así me decía, ¿no? Y entonces yo, así, de pronto le dije, o sea, a ver, no, lástima ni que nada, ¿no? O sea, tú eres casado, yo no quiero nada contigo, no estés aquí bromeando con esas cosas, ¿no? Y entonces un amigo mío que bueno, es ya un señor grande, pues él se da cuenta de la mirada que me echó cuando de pronto se acercó. En ese momento estábamos varios ahí en el edificio de la dirección, estábamos ahí, entonces llegó, me abrazó y me abrazó de una forma así, ya saben,
bien, pues arrimándome absolutamente todo, ¿no? Y, abrazándome de una manera bastante sugestiva. Y entonces le dice mi amigo, que les digo que ya es un señor grande, y le dice, hey, ven para acá, ¿no? Es la última vez que tú abrazas a la maestra de esa manera. Uh-huh. Y yo me quedé así de, wow. Bueno, desde ese entonces, este hombrecito entendió que yo soy la maestra y él me trata respetuosamente y me habla de usted además, ¿no? Porque antes me hablaba de tú y demás. Más le vale. Sí sintió, ¿no? Pasitos en la azotea, ¿no? Y así es, y yo entendí a partir de esa vez que una tiene que ser determinante, sobre todo en estos ámbitos de gobierno en donde, híjole, se da muchísimo, o sea, no sé en el privado porque yo nunca he estado en una empresa privada, pero sí creo que en el ámbito de gobierno es como muy dado a eso, ¿no? Muy dado a estos casos de, pues si quieres que te sube el sueldo, yo paso a recursos humanos y tal, ¿no? O te doy una plaza y te acuestas conmigo. Entonces, por ejemplo, también en una ocasión recuerdo que me quedé a trabajar tiempo extra, una compañera y yo, y entonces al director se le antojaba irse a comer, pero regresaba con sus copitas, ¿no? Uh-huh. Y entonces estábamos sentadas en la computadora trabajando y llega este hombre y... Ay, se nos fue, Miriam, se nos fue la imagen. Ahí estamos. Ay, sí. Ya, ahí estamos. Aquí estamos, consentidos, aquí estamos. Y entonces, de pronto, llega con mi amiga, la toca de los hombros, así por atrás, y le dice, ay, qué bien te está quedando algo así le dijo del diseño que estaba haciendo. Qué bien te está quedando. No, bueno, mi amiga, yo la admiro porque es la mujer más valiente del mundo, porque le contestó, es la última vez en tu vida que tú me tocas de esa manera y rompes la burbuja de privacidad e intimidad que yo tengo. No lo vas a volver a hacer. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la autoestima, obviamente, y de lo segura que estás contigo, ¿no? Porque generalmente cuando eres víctima, tú tienes un miedo terrible de ser determinante y de ponerle un alto al acosador. Entonces, ¿de qué manera, pues, yo te pregunto, Miriam, ¿de qué manera podemos salir de esta situación de acoso sexual cuando tu autoestima está súper bajita, cuando de pronto tú dices, regularmente el acosador elige a sus víctimas que son vulnerables, que tienen baja autoestima, que etcétera, etcétera? ¿Cómo decirles a nuestras consentidas que nos escuchan que han estado en esa situación o consentidos, cómo salir de esa situación a pesar de los pesares? Sí. Sobre todo cuando ya utilizaron la firmeza, ¿no? O sea, me refiero a que, o sea, a mí me gustaría saber no solamente lo que nos dijiste hace un rato de que tenemos que ser firmes, sino que cuando tenemos miedo, ¿a dónde podemos acudir? ¿A quién le podemos decir? O sea, obviamente, si no le quiero decir a mi jefe, si no le quiero decir a mi amiga, ¿a quién me va a escuchar? Bueno, vámonos por partes. Sí, empecemos con lo de Nadia, lo que nos estaba preguntando. ¿Cómo hace si ya de por sí esta chica o esta mujer trae baja autoestima? Claro, ya tendrá que trabajar ahora y en un futuro prolongado en su autoestima, pero tenemos que recordarle, que esta falta de aceptación que ella siente y que este vacío de afecto, nadie lo va a venir a cubrir porque es algo que le corresponde a ella. Que el acosador no es su padre como para tener miedo a no tener la aprobación de esa persona. Hablo así porque en general nuestras figuras paterna y materna en teoría serían las que nos tendrían que llenar de eso, pero sin querer vamos como duplicando en el otro y viendo a nuestros padres para que nos provean todos de amor, cuando no es así. Uh-huh. El hacerles saber que el simple hecho de haber nacido a todas y a todos nos hace dignos de respeto. También hacerles saber que su intuición no falla y que si hay algo que le incomode, no tiene por qué esforzarse en hacerse una explicación para cambiar esta sensación. Porque si realmente no fuera algo malo, el acosador que resulta no acosador tendría la apertura y la madurez para aclararlo. Uh-huh. Uh-huh. Y porque en efecto, ningún hombre
que respete a una mujer o ninguna persona que respete a otra se atreve a hacer esto. E insisto, es algo que se siente, es algo distinto. Esto que decías que tu amiga llegó y estoy segura cómo manejaba las manos este hombre y es diferente a alguien que llega e incluso te hace como así, oye, qué padre te está quedando. El tono de voz, las palabras que utilizas te hacen saber de qué se trata, ¿no? Claro. Y si aquí se trata de ayudarnos a nosotras. Últimamente ha habido campañas, ¿no? Donde nos apoyamos a nosotras, si no estás sola, si te sientes insegura, puedes llegar y meterte aquí o puedes tocar a mi casa, puedes llamarme. Creo que esto es importante. Cuando nosotros seamos testigos de esto, tenemos que apoyar y hacerle saber que no está sola y que si algo no le está gustando, puede hablar. Y aquí es donde decía Mari, ¿no? ¿Y a quién voy, a dónde hablo? Claro que lo ideal sería poder ir y denunciarlo para que haya algo con las instancias en el trabajo o incluso si hay se puede esto denunciar, ¿no? Jurídicamente o frente a la Comisión de Derechos Humanos, porque existe todo un manual que, les soy honesta, para alguna persona a lo mejor que ha sido víctima y no tiene un nivel de estudio grande, resulta un poco complicada la lectura, pero al final sí dice a dónde acudir, ¿no? Aquí en Toluca sí tenemos la Comisión de Derechos Humanos y sí se puede hacer por estas dos vías, jurídica o no jurídica, y porque además se violan muchos derechos, se violan como 8 o 9 derechos en un acoso sexual, por lo cual procede. Pero bueno, cuando no quieres esto, va a influir mucho la red de apoyo social o familiar que tengas. Y entonces es de lo que les estaba hablando, creo, hace ratito, de la vulnerabilidad. Es decir, hay personas que se sienten realmente afectadas y pueden generar un cuadro clínico a partir de esto, y hay gente que no. Hay gente que no, y esto depende de dos cosas, de la repetición, como con este hombre que te pasó de la blusa, incluso te sentiste empoderada porque no fue repetitivo y pudiste hacerlo, ¿no? Pero si es repetitivo, genera otra emoción. Y además, si le sumamos a esto estos factores, ¿no? De que sea una persona a lo mejor con una historia infantil de abusos o de agresiones, entonces tiende más a generar algún cuadro clínico, que serían las consecuencias que estábamos hablando con Nadia hace ratito, ¿no? O otra persona que sea vulnerable, por ejemplo, pues que ya haya sufrido incluso un abuso sexual, ¿no? Y entonces esta es como una cicatriz que se recrudece ante esto. O personas que no tienen, o que sí, que no tienen familia cercana o no hay una buena relación y contención familiar. Entonces es más fácil que se genere un cuadro clínico a partir de esto. Porque aquí decían, ¿a dónde acudimos a eso, no? A la cuestión jurídica, pero cuando ya te está afectando, tienes que acudir a un profesional o alguien que te pueda escuchar y que sea una red de apoyo, que te dé contención, que te haga saber que no estás sola, que no estás alucinando, que está ahí para apoyarte para lo que decidas hacer. Pero no todas tenemos esa posición. Hay mujeres realmente, yo he tenido en consulta, mujeres, recuerdo hace mucho el caso de una persona, una mujer sola, ¿no? Los padres separados, pero ambos viviendo en Estados Unidos, la hermana con una vida caótica, incluso que se colgaba de ella emocional y económicamente y lejos de aquí, y ella sola aquí, con un bebé que tuvo de un hombre casado, ¿no? Y ella pues trabajando y el chiquito dejándolo donde se pudiera, y cuando se enfermaba y no lo recibía a la guardería con el vecino literal, y le tocaba cuídemelo. Y le pasa algo similar en la empresa donde estaba, o sea, realmente complicado cuando no hay ese tipo de redes de apoyo. Y entonces, aparte de las cuestiones o las consecuencias emocionales, que puede ser incluso insomnio, dolor bueno, vamos a hablar emocionales y después físicas, ¿no? Que puede ser aún más baja tu autoestima, que puede generar incluso cuadros depresivos ansiosos. Y cuando esto es demasiado y la persona no puede manejarlo de ninguna manera, se podría llegar incluso hasta el suicidio. Claro. Por no saber cómo manejar esto. Y claro, en las cuestiones físicas, dolor de cabeza, insomnio, malestares generales. Entonces es un tema que, a pesar de que sucede mucho, que lamentablemente se ha generalizado, pues sigue generando grandes consecuencias en muchos niveles.
¿no? Por ejemplo, a la mujer también le genera, bueno, o a la persona acosada, una duda y un cambio en su vida sexual. Fíjate que yo inclusive le llegué a preguntar a una terapeuta, no psicoterapeuta, una terapeuta en cristales, ¿no? Uh-huh. Le llegué a preguntar qué pasaba conmigo, porque me sucedían este tipo de situaciones como que muy repetidamente con diferentes personas, pero me sucedía mucho, ¿no? Yo decía, o sea, soy una mujer normal, no soy una mujer extravagante, no soy una mujer que traiga un letrero aquí de me urge. O sea, soy una mujer alegre, sí, joven, me considero una mujer guapa, inteligente. Sí soy muy amiguera, pero le decía, ya lo analicé, ya llevo muchos años analizándolo y no creo que esté yo dando el mensaje equivocado. O sea, no creo que sea mi responsabilidad, ¿no? ¿Por qué me pasa con este y con este no? ¿No? Si soy exactamente igual. A mí sí es un tema que me incomoda mucho, pero realmente lo empecé a sentir cuando enviudé. O sea, cuando mi estado civil cambia, cuando yo me vuelvo a esa mujer que para muchos hombres es fresca, es carne fresca, no necesita que la mantengan, seguro necesita aquello porque se le murió el hombre, y aparte no te ven acompañada porque necesitan ver físicamente que tienes a alguien ahí, ¿no? Por eso es lo de la firmeza. A mí, ¿sabes para qué me ha servido este hombre de estos 10 años que lleva así? Para aprender a quererme, a ser más segura de mí y saber cómo le voy a contestar a él y a todos los demás. O sea, porque ya no, él me empezó a meter miedo y ya no, o sea, ya seguramente llega alguien más y lo vuelve a hacer y entonces lo paro a la primera en seco y lo exhibo. Entonces, ni se te ocurra volver a hacer eso, ni se te ocurra tocarme. O sea, que yo sea buena gente y que sea amable contigo, no quiere decir que quiero algo contigo, así es que detente y no lo vuelvas a hacer, ¿no? O que alguien quiera que le corresponda un favor de otra manera, también para mí eso es como hostigamiento y aunque tenga el nivel que tenga, en la jerarquía que tenga, también he dicho, discúlpame si tú crees que porque eres fulano de tal con este puesto yo voy a caer en tus redes. No, te equivocaste conmigo, yo no soy ese tipo de mujer, gracias, con permiso. Y por favor, no me vuelvas a molestar, no me dirijas la palabra, no esto, no el otro. Para eso me sirvió este chico. Y ya se me olvidó por qué llegué a este punto. ¿En qué estaba yo? Pues, hablábamos de esto, ¿no? De las consecuencias y cómo te va mermando emocionalmente todo esto, de cómo se va confundiendo uno consigo misma y con su vida sexual o su vivencia de su sexualidad, ¿no? Incluso llega un momento de generalización, que uno llegara a pensar todos son iguales, cuando no es cierto, no todos son iguales. Como dices, si yo me comporto igual con todos, porque no todos vienen y me acosan. Y a veces los hombres confunden amabilidad con insinuación. Y entonces hay que dejarles claro que una cosa es que yo sea amable. O que te peinaste. O que te peinaste distinto, o te enchinaste la pestaña, algo, y ya creen que es por ellos, ¿no? Y entonces se creen con el derecho a. Y estarán de acuerdo conmigo, chicas, que esto es también mucho cultural. Esta cuestión de cosificar a la mujer sigue hoy en día, y la verdad es que al hombre le sigue generando trabajo poder concebir y lidiar de manera sana con una mujer independiente, guapa, empoderada, autosuficiente. Todavía hay como este instinto de querer dominar y poseer. Claro. Y entonces, se requiere como civilización o crecimiento interno para poder saber que somos iguales. Y no hablo de esta igualdad feminista, que yo también creo que de repente se ha malinterpretado el feminismo,
porque creo que hay diferencias entre hombre y mujer, pero en cuanto a derechos, todos tenemos el derecho al respeto. Sí, totalmente. Esto que acabas de decir para mí es muy cierto y para mí es como, híjole, como es una bandera diaria, ¿no? Porque cada vez me entero de más casos en donde pues el machismo sigue latente, ¿no? No en una cuestión equiparable al feminismo, porque la verdad es que no tenemos mal los conceptos, o bueno, digo tenemos porque la sociedad culturalmente hablando, como tú lo mencionas, se tienen mal los conceptos, pero yo me refiero a ese machismo en el que hay que se quiere controlar todo, ¿no? Que quiere seguir siendo el proveedor por siempre, pero ese proveedor no es un proveedor con una convicción de, pues soy el proveedor de mi familia y no pasa nada, ¿no? No pasa nada si mi mujer a lo mejor gana 3 pesos más que yo. Porque ahí es cuando entonces viene esta lucha de poderes y entonces es cuando el hombre en general y culturalmente hablando, como tú dices, todavía no están preparados para poder decir, pues mi esposo, pues yo soy el amo de casa y mi esposa trabaja, ¿no? Es muy raro escuchar eso. O sea, yo, por ejemplo, tenía una compañera que de pronto le ofrecen una subdirección en quién sabe dónde, ¿no? Y pues ganaba súper bien lo que nunca había ganado, y el marido trabajaba, creo que en Palacio de Hierro de vendedor. Imagínense la brecha tan abismal de sueldos, ¿no? En donde, pues claro, o sea, él como vendedor pues no ganaba, pero yo creo que ni siquiera 4 veces más, más bien no ganaba ni siquiera 2 veces, parte. ¿No? Ajá, sí, la cuarta parte. Y entonces, de pronto ellos se ponen de acuerdo y ella le dice, ¿sabes qué? Esposo, tú te vas a quedar de amo de casa y yo me voy a ir a trabajar. 5 hijos, ¿no? Yo le llevo a ella como 5 años, o sea, ella debe tener como 36 más o menos, y tiene 5 niños, porque además su último parto fueron gemelas. Entonces, bueno. Madre. Entonces, pues bueno, él dijo, pero por supuesto, yo me quedo en la casa, yo me encargo de los niños, de la comida, los uniformes, llevarlos a la escuela y tú te vas a trabajar. Eso para mí es como cambiarse todo un chip y ser uno de los pocos hombres valientes y que se quitó el ego, el poder, el machismo, el todo, con tal de que su esposa, pues a ella tenía la oportunidad, ¿no? Y ahí era como, pues vas, ¿no? Órale, yo te apoyo y vas y es para el bien de nosotros. Desgraciadamente eso yo creo que es un caso entre millones, no entre miles, entre millones. En esta sociedad de pronto sí, el acoso sexual, ¿no? Se da prácticamente en situaciones que se derivan de estas circunstancias, ¿no? De una circunstancia en la que el marido no está dispuesto o el novio no está dispuesto, no se pueden enfrentar con situaciones en las que están ante una mujer independiente, que tiene su casa, que tiene su trabajo, que bla, 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 bla. Y bueno, yo lo hablo por experiencia, ¿no? Por experiencia propia en el que no, como que justo lo hablamos en otros programas de, ay, no, es que no llega a alguien que quiera comprometerse, que se quiera subir al barco y tal. Y entonces yo le digo a mi hermana, prefiero estar sola a estar con un tipo que a lo mejor no se atreve, ¿no? Y en ese no atreverse caen en estas cuestiones de yo necesito a alguien a quien mangonear y como yo no soy esa a la que pueden mangonear, pues obviamente no tengo a alguien porque les da miedo. Entonces sí es verdad que se buscan a alguien débil de mente, débil de amor propio, débil de muchas cosas, y entonces es ahí cuando se cae en estas prácticas del acoso, y además, no solo acoso, sino violencia, que bueno, a mí me gustaría mucho que después ya habláramos de ese tema, Miriam, que ya te vamos a invitar, de la violencia yo feliz. Sí, de la violencia psicológica, económica, laboral, etcétera, ¿no? Que también se presenta y que es parte muchas veces también de este acoso sexual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, el acoso sexual ya es un tipo de violencia por sí mismo. Claro. Y como dices, ¿no? Hay muchos tipos de violencia como muy velados que no están como reconocidos socialmente. Así es, así es.
Entonces, híjole, pues es súper interesante esto. Qué padre que estén hablando de esto. Ojalá nos estén escuchando chicas que se sientan, u hombres también Claro. identificados y Sí. que sepan que esto no es algo que esté aislado, que no suceda, que no están solos, que se tienen que acercar a alguien a que los escuche, que no tengan miedo de hablar y denunciar, porque no sé, ay, es el jefe, ¿qué van a decir? Ojalá y nos estén escuchando muchos consentidos y consentidas de ustedes que se sientan identificados y que sepan que hay cosas que pueden hacer, que tienen que denunciar, que tienen que hablar, que su voz puede ser escuchada, que se acerquen a alguien de confianza y que no ha vivido esto, qué bueno, pero que sepan que si sucede o que puede suceder, pueden pararlo, pueden hablar. Claro, gracias, Miriam. Y Vale. que, bueno, yo para cerrar nada más quería decir que a veces hay quien te dice, pues es que siempre te ven sola, ¿no? O es que ¿para qué te fuiste solo? Y yo quiero volver al punto de siempre, aunque parezca disco rayado, no me importa. No necesitamos tener una pareja para defendernos, no necesitamos tener una pareja para ser respetados, no necesitamos tener una pareja para sentirnos amados, porque el amor empieza por nosotros mismos. Entonces, ese es el punto al que quería llegar, ¿no? Podemos, en la medida en cómo nos queramos, es como vamos a enfrentar este tipo de situaciones y como decíamos, bueno, yo no siempre reaccioné igual, quizá no he reaccionado de la mejor manera en todos mis acosos, aunque se escuche muy feo, pero bueno, he ido aprendiendo y hoy por hoy me siento una mujer empoderada, segura, que me quiero mucho y que no estoy dispuesta a permitir que absolutamente nadie se quiera pasar de listo conmigo. Entonces, lo mismo pueden hacer todos ustedes, consentidos y consentidas, ¿no? Miri, te doy todas las gracias del mundo por acompañarnos, por apoyarnos con este tema. Digo, no hay como que un profesional pues nos dé su punto de vista, porque nosotras, como siempre decimos en todos los episodios, solamente hablamos pues de experiencias que hemos vivido, pero no somos especialistas en ningún tema. Y bueno, pues nos hacía como muy, muy importante. Nos va a encantar volverte a invitar para otros episodios. Ya iremos haciendo programitas. Sí me gustaría, no sé si quieras decir tu teléfono o lo ponemos mejor en la cajita, como tú nos digas, para que se contacten contigo. O tu correo electrónico, o tu cuenta de Instagram, no sé, lo que quieras para que sea más fácil. Les comparto entonces. Mi cuenta de Instagram es Miriam Ángeles, como mi nombre, la segunda con Y. Mi teléfono es 7222 672255. Ok, a ver, lo repito. 722-6722-55, ¿estoy bien? Sí. Perfecto, Y mi correo electrónico es como mi nombre, Miriam, acuérdense la segunda con Y. Ángeles, todo junto, sin puntos intermedios ni mucho menos, @hotmail.com. Ok. Entonces ahí sin problema los consentidos te pueden contactar. ¿Y estás dando terapia, supongo, a distancia? Ok. Sí, estoy trabajando a distancia, que esto es lo noble de lo mío, ¿no? Que podemos trabajar así a distancia, podemos seguir apoyando a mucha gente y con muchísimo gusto cualquier duda que tengan, pues que me escriban, con mucho gusto yo aquí estoy. Claro. Y de verdad se los prometo que ella es una buenaza de las buenazas. Siempre apoya. Gracias, estoy segura que si alguien necesita ayuda, ella con todo su amor, porque tiene un montón, los va a ayudar. Claro, sí se nota. Muchas gracias. Y bueno, chicas, yo les quiero agradecer la invitación y la confianza. A mí me encanta esto, me encanta platicar, me encanta obviamente escuchar. La verdad es que pues a mí me apasiona lo que yo hago. Yo siempre he dicho que he sido bendecida en la vida porque encontré mi verdadera profesión y entonces, y además me pagan por ayudar a la gente. ¿Se imaginan qué regalo de la vida, no? Claro. Pero pues de verdad estoy súper agradecida por estar aquí con ustedes, poder platicar y además pues que podamos llegar a más gente. Sí, claro que sí. Pues yo estoy muy, muy agradecida también por, bueno, a través de mi hermana que estés aquí. Para mí es un honor que estés aquí porque sé lo que implica tu trabajo. No es fácil ayudar a la gente en sanar su mente.
¿no? Yo creo que no es fácil y tú te dedicas a eso y es de aplaudirse. Entonces, consentidos, yo los invito a que si ustedes no saben a quién acudir, pues acudan a Miriam Ángeles. En la cajita de descripción les dejamos todos sus datos. Aquí también en la pantalla les dejamos sus datos de su correo electrónico, su teléfono, etcétera, su cuenta de Instagram para que la contacten. Y pues bueno, creo que aquí nos despedimos porque ya nos alargamos un montón, pero seguramente vamos a tener a Miriam de invitada para hablar de este tema de la violencia que a mí también me parece súper importante y que la gente no sabe definir tampoco cuando está sufriendo violencia. Así que ya la tendremos prontamente aquí en Vive lo Consentido. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a descargar por Spotify, por iVoox, perdón, ese es Bosch que siempre está aquí, por Spotify, por Apple Podcast, en iVoox, etcétera, muchas plataformas en las que estamos. Y por favor, ayúdenos con los temas. ¿Qué otros temas quieren escuchar aquí en Vive lo Consentido? Yo creo que eso es muy importante. Hermana, muchísimas gracias otra vez en este episodio. Miriam, otra vez muchas gracias y estamos en contacto, ¿vale? Les mando besos. Que tengan bonita noche. Bye. Hasta luego. Bye. Vive lo Consentido. Somos Marisol Sáenz y Nadia Sáenz. Consentidos, gracias por acompañarnos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. No olvides compartir este podcast para que llegue a las personas indicadas. La vida no tiene sentido si no compartes lo que sabes.